Mi tema de exposición, sistema de distribución de motor. Como características tenemos las finalidades, los componentes, el funcionamiento, tipo, OHB, OHC, DOHC. Quienes habla, Luis Fernando Medina Hidalgo del curso PGN05. Trataremos el primer punto, sistema de distribución. El sistema de distribución, al igual que los pulmones del ser humano que requieren el oxígeno para funcionar, los tradicionales motores a diésel y a gasolina de los automóviles actuales necesitan el aire para llevar a cabo sus ciclos de funcionamiento. La distribución es el conjunto de elementos que llevan a cabo el proceso de respiración de la mecánica y que permiten la entrada de aire a los cilindros y también la extracción de los gases de escapes producidos en el mismo. Los elementos que constituyen la distribución son los siguientes: válvulas, levas, empujadores y balancines. Como también tenemos por partes el sistema de distribución que se regulan en 7 pasos o en 7 divisiones: válvulas, asientos, guías, fijadores, leva, empujadores y regulador. El sistema de accionamiento de distribución. Ahí encontramos los balancines, el muelle de cierre, válvula de escape, cadena de distribución, piñón de árbol de levas, piñón de cigüeñal, tanque, árbol de levas, leva, válvula de admisión, varilla empujadora, eje de balancín. Otro punto tenemos el sistema como distribución OHB. El OHB es un sistema de accionamiento de la distribución para motores de 4 tiempos, tanto Otto como diésel, en el que las válvulas están en la culata, pero el árbol de leva en el bloque. Las siglas OHB significa válvulas sobre las cabezas. Tienen las válvulas en el cabezote y utilizan varilla para mover los balancines, teniendo en cuenta que el árbol de leva encuentra debajo del pistón. Se empezó a usar desde los años 10 en los motores de alta gama y de los años 50 de motores masivos. Actualmente no se desarrolla ninguna sustituido por los COHC y los DOHC. Sistema de distribución OHB. Accionamiento OHB de la distribución que aparece y aparecía el árbol de levas, a la derecha de la varilla de los balancines y las válvulas. Sistema de distribución OHC. Árbol de leva en la culata, a la diferencia de los motores OHB. Estos llevan el árbol de levas en la culata sobre los pistones. El árbol de leva actual directamente sobre las válvulas sin varilla u otros elementos. Como tenemos en el sistema, están divididos por árbol de balancines, rueda determinada de árbol de levas, muelles de válvula, válvula de escape, válvula de admisión, pistón, cigüeñal, tensor de cadena, rueda detenida del cigüeñal. OHC, ventajas. Las ventajas del sistema en la que reduce considerablemente el número de elementos entre el árbol de leva y las válvulas, por lo cual la apertura y el cierre de las válvulas es precisa y más rápida. Esto trae consigo que los motores pueden alcanzar mayor número de revoluciones y tiene como desventaja de complicar la transmisión de movimiento del cigüeñal, ya que se necesita correas o cadena de distribución de mayor longitud, que con el uso se van desgastando. Con la mayor medida necesitamos más mantenimiento.
Este es el sistema generado más caro y complejo, pero resulta mucho más efectivo y se obtiene un mayor rendimiento del motor. Dentro del sistema OHC existen dos variantes, COHC y DOHC. Trataremos sobre las ventajas de distribución COHC. Las ventajas. La mayor ventaja de esta disposición es la que reduce el costo de la construcción y disminuye el número de piezas móviles. Los motores COHC no tienen tanto rendimiento, es decir, generan un menor par motor y por lo tanto un menor potencia de OHC, aun cuando el resto del motor sea idéntico. Las siglas de OHC significa Dual Overhead Cammastron, doble árbol de levas, en cabezas que pueden accionar 3, 4 o 5 válvulas por cilindro. Para el caso del cuarto cilindro se podría hablar de 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro o en uno de 6 cilindros de OHC de 24 válvulas. Es un motor de OHC. Hemos visto esta sigla en muchos motores de los autos que hemos mostrado en conjunto de las características del motor de los vehículos. Las siglas de OHC hacen referencia a tipo accionamiento de las leves de un motor de explosión y están tomando la expresión inglesa. ¿Qué quiere decir doble árbol de levas en cabeza? Es decir, se trata de motores con dos árboles de levas sobre la culata, uno de ellos para accionar las levas de admisión y la otra para accionar las válvulas de escape. Esta sofisticación técnica de utilizar dos árboles de levas en la culata que saltó de los motores de automóviles deportivos a partir de los años 80. A lo turismo mejoraba sensiblemente el rendimiento de los motores COHC, que disponen del único árbol de leva para abrir y cerrar las válvulas, tanto la admisión como la de escape. Esta es la tendencia en la construcción de los motores. En la actualidad acompaña el sistema de control variable en las válvulas y algunos casos del turbo. Esta es la tendencia en la construcción de los motores en la actualidad acompañando el sistema de control variable en las válvulas y algunos casos del turbo, como se venía diciendo. No es algo que hayan inventado ahora mismo. Esta disposición valvular también se conoce como twin cam para que recuerden muchos autos de los años 80, ya que existen como este diseño, aunque estaba restringido a los motores de marcas prestigio como el Ferrari, Alfa Romeo, Jaguar, etc. Hasta que el Fiat lo popularizó con motor FEU. Muchas gracias.